muchachos. Entonces, para comentarles que la clase es grabada, ¿cierto? Y monitoreada para un mejor servicio. Hoy vamos a estar, muchachos, hablando acerca de un tema muy interesante, muy bonito. Yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Espero que les guste mucho. Ay, uy, esto acá. Uy, espera. Listo. ¿Qué tiene que ver con eh, las leyes de Newton? ¿Listo? Las tres leyes de Newton. Entonces hoy vamos a estar pues recordando las leyes y vamos a estar haciendo ahí unos trabajos para recordar. Entonces, la primera ley de Newton, muchachos, es una ley que es la ley de la inercia, se llama así. Esa ley dice lo siguiente, dice, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas, a cambiar su posición. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Quiere decir que todo elemento va a tender a estar quieto o en un movimiento constante si no, sino que si no hay una fuerza externa que genere ese cambio, ¿ya? Eso es sencillamente lo que quiere decir eso. Eso, eso nos dice que es una propiedad entonces que tienen los elementos, digamos, es una ley de la física, y entonces nosotros la hemos representada matemáticamente, ¿ya? ¿Cómo la hemos representado matemáticamente? Pues decimos que si un elemento está en estado de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en él va a ser igual a cero, o también podemos decir que la derivada de la velocidad de ese elemento con respecto al tiempo va a ser cero. El hecho de que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sea cero, quiere decir que tiene una velocidad constante. Ustedes saben que la derivada de una constante es igual a cero. O también nosotros lo podemos ver representado como que el elemento no está siendo acelerado. O sea, no está recibiendo una aceleración dicho elemento. Eso es básicamente lo que nosotros podemos decir allí. ¿Listo? Entonces, recuerden esa fórmula y esa tema que acabamos de hablar. Entonces, qué nos dice la primera ley de Newton? Ahí ustedes lo pueden ver en el dibujo. Tenemos, digamos, una masa representada en un cuadrito verde y nosotros vemos las fuerzas que actúan sobre esa masa. Entonces, las fuerzas que actúan sobre esa masa que ustedes están viendo ahí es F, que es la fuerza de fricción, ¿sí? Están viendo también una fuerza N mayúscula, que se llama la fuerza normal, que siempre es perpendicular al, al, a la superficie donde se encuentra esa masa, y tenemos otra fuerza ahí, que es la fuerza de W, que podemos decir que es la fuerza pues que ejerce la gravedad, ¿cierto? Sobre una masa que siempre va a hacer que sea hacia el suelo. Ese es entonces un, un, un primer elemento. Y también tenemos ahí otro elemento que es un carrito. Entonces, lo mismo, tenemos que el carrito tiene un peso, ¿cierto? Hacia abajo de la carretera, y pues tiene ahí sobre las llantas, ahí justo en el punto donde las llantas se ubican en el suelo, nosotros tenemos ahí dos fuerzas normales, ¿cierto? Que se oponen pues a que el carro pase derecho por el piso, se oponen, es una fuerza normal, y esas fuerzas, la suma da cero. Pero entonces esa fuerza da cero
esa suma de fuerzas da 0, tanto en el eje X como en el eje Y, siempre y cuando no vayamos a encontrar lo siguiente, porque ojo, esto aplica, pero con lo siguiente, muchachos. Si yo entonces llego y me paro acá, pan, y empujo el carrito, pues entonces ahí sí ya cambia nuestro sistema, ¿listo? Y si yo mantengo empujando el carro y le genero una aceleración, entonces ya no va a haber cumplimiento de esta ley de la inercia. ¿Listo? Para que ustedes pues lo tengan ahí como presente. Perdón que le voy a dar la entrada a un compañero. Listo. Ahora, muchachos, tenemos también la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Dice que ya el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa que ocurre en línea recta o a lo largo de la cual la fuerza se imprime. Entonces acá ya tenemos otra ecuación y es que nos dice, la primera nos dice que en estado de equilibrio la suma de fuerzas es igual a 0, ¿cierto? O que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. Y en la segunda ya nos está diciendo es que también hay otro fenómeno y es que si yo ya pongo este muñequito acá a empujar, pues entonces ya la fuerza que él va a imprimir va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Esa es otra forma en que se puede observar. Entonces, si tengo una masa acelerada, eso es igual a la fuerza. También, como en el caso anterior, vamos a tener sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como lo estamos viendo acá. Entonces acá ya podemos observar que se tiene la sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Listo? Entonces, ahí ya nosotros vemos, digamos, en el dibujo, dos fuerzas, una fuerza 1, una fuerza 2, y nosotros de ahí podríamos sacar algunas componentes. Entonces, yo quiero acá un momentico que analicemos este gráfico. Quiero que analicemos este gráfico y lo miremos más detenidamente. Entonces, ¿qué sucede acá, muchachos? Si nosotros hacemos un análisis del gráfico, perdón, es que acá no me deja ver algo. Toca organizar la pantalla para poder observarlos. Listo, ahí ahora sí. Si nosotros, muchachos, miramos este gráfico, nosotros vamos a pararnos acá en toda la mitad de este elemento, que es una masa. Esa masa tiene un peso, ¿cierto? Nosotros dijimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, nosotros podemos decir que acá tenemos una fuerza así, en esta masita, que sería la masa por la aceleración, que podríamos decir que es la gravedad. ¿Listo? La gravedad es la fuerza de la naturaleza que hace que nos empuja hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? También yo les comenté que existe una fuerza que se llama la fuerza F, que se llama la normal. Ah, perdón. Perdón. Me equivoqué acá. Que tenemos una fuerza que se llama la fuerza normal, ¿cierto? Que está acá, la fuerza normal. Para que ustedes entiendan ese pasito, digamos que la fuerza normal es como la fuerza que ejerce el piso para que uno no siga derecho. ¿Listo? Es esa fuerza. Y esa
Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pues acá nosotros podemos ver que si hacemos este elemento de acá de que la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a cero, porque vea que ese bloque está ahí quieto, entonces vamos a mirar qué fuerzas hay acá. Nosotros en Y, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos N, y entonces tenemos que decir que N más la masa por la gravedad debería ser igual a cero. ¿Listo? Pero entonces acá, ¿esto sí tendrá lógica que de cero o no? ¿Qué creen ustedes? Profe, disculpe, Sí, ¿para señor. dar acceso a Néstor a la clase que está aquí en el... Ah, bueno, listo. Ahí Entonces, en la sala, espera. Gracias. ah, bueno, bueno, niña, que no me lo mostraba acá el tema acá. Pero no está ahí ninguno. Sabra, Camilo, Duber, Elian, Faber, Johan, Johnny, Jorge Andrés, Jorge Mesa, Juan David Bueno, Juan David García. Y no hay nadie más ahí. Es que aquí le estoy escribiendo por el grupo, me estaban escribiendo que no habían podido entrar. Le estoy diciendo que pidan acceso entonces a la sesión. Ah, bueno, sí, dígale que si quiere pide acceso ahí en un momento. Lo que pasa es que como les doy compartir pantalla y estoy en modo exposición, entonces él a veces no me muestra todos los mensajes. Ah, bueno, hay uno que dice que ese sí no se pudo ya conectar, que ya vio que, que no tiene internet en el equipo. Ah, bueno, listo. Gracias, muy amable. Bueno, con vos, usted, profe. Bueno, listo, papá. Entonces acá nosotros tenemos esto que yo estaba mostrándoles acá. Vamos a empezar, a mí más que empezar a hablar acá de un poco de teoría, a mí me gusta echarle cabeza al asunto. Ah, listo, ahora sí ya me sale alguien permitir. Ahí ya le di. Ahí ya le di, ahí dice, ya está conectando. Creo que ahí ya pudo. Sí, ahí ya pudo. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como yo les decía, a mí me gusta es que nosotros le metamos ahí mente. Yo pregunto, ¿será que esta ecuación dará cero en algún momento? Mírenla bien, o sea, así como por lógica, mirándola ahí nomás, n más m por g igual a cero. ¿Eso sí podrá dar cero en algún momento? Sí, no, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué? No, yo Profe, pienso ah, que bueno, hágale. mientras la masa esté quieta, pues dará cero, pues creo yo, no sé. Pero digamos acá matemáticamente, olvidándonos de la masa, de la normal, usted ve que dice, digamos, en un mercado, eh, la suma del arroz y las lentejas le da cero. ¿Eso tiene coherencia? Profe, pues para mí no, ¿Por qué? porque siempre va a existir un volumen, un peso, un número que va a equivaler a algún valor. Sí, Entonces señor. no va a poder equivaler a cero, diría Es, yo, no sé. exacto, eso está bien. A eso era lo que yo quería llegar. Si usted está sumando dos cosas y esas cosas tienen números, eso no da cero. ¿Sí o qué? No va a dar cero. Eso es por lógica. O sea, no quiero que se estresen, estamos solo usando acá la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no va a ir un signo más, sino que vamos a poner un signo menos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué ir a ese signo menos ahí? Por lo que decía el compañero, para que pueda existir una diferencia entre ambos y pueda generar el cero. Exacto, sí, pero hay otra explicación también.
Esa es la explicación matemática y ahora la explicación como lógica. Ahora sí mirando pues el cuadrito, la masa. Profe, pues diría yo, la normal lo está hablando hacia arriba Sí, señor. y la masa y la gravedad siempre están brotando hacia abajo. Eso va a crear una equivalencia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por convención, muchas gracias por participar en la clase. Ojo lo que va a decir, por convención, entonces nosotros vamos a decir que lo que ala hacia arriba es positivo, que lo que ala hacia abajo es negativo, que lo que tira para la izquierda va a ser negativo y que lo que manda para la derecha va a ser positivo. Ojo con lo que les estoy diciendo, es una convención que vamos a utilizar, ¿sí? Es una convención simplemente. Otra persona podría decir, no, para mí lo positivo es lo que va hacia la Tierra y lo negativo es lo que sube. Ah, bueno. Que no, que yo soy zurdo, entonces para mí lo positivo es lo que coge para la izquierda y lo negativo es lo que coge para la derecha. Listo, no hay problema. ¿Qué es lo único importante? Tener en cuenta eso que nosotros hablamos de la lógica acá. Y pues tener en cuenta que esa convención, así como se las coloqué yo, es como se encuentran en los libros de física. Ya sería irnos en contra de los autores también. Pero yo lo que quiero que sí sepan es que es una convención que se toma, ¿listo? Es una convención que se toma. Eso sería como para el lado donde uno hace más fuerza, como lo tirando el positivo, pues algo así lo veo, ¿no? Sí, digamos, yo diría que de pronto, y no, de pronto no, yo diría que esa convención que les acabo de mostrar ahí se toma, si ustedes lo miran, o sea, vamos a poner acá el blogcito, eso se debe a algo que ustedes ya conocen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Plano cartesiano. Plano cartesiano. El plano cartesiano nos ha enseñado que esto es positivo, que esto es negativo, que para acá es positivo y que para acá es negativo. Entonces se toma esa convención debido al plano cartesiano. ¿Listo? Sino que lo que les quiero decir acá en esta diapositiva es que la convención hubiese podido haber sido diferente. Simplemente esa es la convención que se tomó. ¿Ya? Entonces ya teniendo en cuenta eso, ya, porque ojo muchachos, ojo lo que les voy a decir, la matemática, la física debe ser crítica, desde análisis. Si uno pasa algo entero, sufre, porque no lo va a entender. ¿Listo? Eso es lo que también pasa con las matemáticas normalmente. La persona pasa un concepto por entero y cuando se le agrega un poquito de dificultad al aparato matemático, usted queda muerto, porque como no entendió lo sencillito, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ya sabemos que este bloquecito tiene una fuerza normal que va hacia arriba, que es la que no deja que pase derecho, porque tenemos una acción de la gravedad, que es una fuerza que lo empuja hacia abajo y que sabemos que es masa por gravedad, porque el señor Newton nos dijo que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, la aceleración que tenemos de este cuerpo, porque lo ubicamos en la Tierra, es la gravedad. Ojo, si este bloque ya está en la Luna, esa vaina cambia. Pero por ahora vamos a hacer los ejercicios en la Tierra. Muy bien. Entonces, como la primera ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero porque ese bloque está quietico y nadie lo está empujando, entonces nosotros dijimos la normal menos la masa por la gravedad, o sea, la fuerza, porque estamos haciendo la fuerza en Y, ¿no? Entonces esta sería una fuerza y esta es la otra fuerza, que una es positiva y la otra es negativa. Entonces esta sería como para que ustedes entiendan, la fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a 0. Si nosotros despejamos esta formulita de acá, esta de acá, si la despejamos,
vamos a obtener algo muy sencillo. Según el tema de las ecuaciones, ¿qué pasa con lo que está restando? ¿Para dónde pasa? Al otro lado de la igualdad, ¿cómo pasa? Profe, nos va a dividir. No, cuando está sumando o restando. ¿Qué pasa cuando está sumando? ¿Pasa qué? Pasa al otro lado con signo contrario. Pasa al Ah, otro lado con signo contrario. Y como nos decía ahorita el compañero, creo que fue Juan David Bueno, que decía que a dividir, ¿se acuerdan? sí. Eso pasa es con la multiplicación y la división. Pasa a ser como la operación contraria. Ahora hago la pregunta. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sabemos eso? O sea, ¿eso por qué se sabe que sí es así? Profe, pues usted mismo explicó ahorita en el plano cartesiano, donde el lado izquierdo es negativo y al pasar al lado derecho pasa positivo, ¿no? No, no, ahí sí no tiene que ver con eso. Entonces ya les voy a mostrar acá por qué sucede. ¿Qué pasa, muchachos? Digamos que los profesores de nosotros, con una buena intención, cuando nos enseñan ecuaciones nos dicen, si algo está positivo, pasa al otro lado negativo. Si algo está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Y viceversa. Pero entonces digamos que cuando hacen esa explicación así, no nos dejan realmente conocer el concepto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si yo les digo a ustedes que A más B es igual a C, supongamos, vamos a hacer un supuesto, vamos a suponer que A es una señora que se llama A, B es un señor que se llama B, C es un señor que se llama C, que el peso de estos dos, el peso es igual a C, ¿ya? Vamos a ponerle acá un ejemplo, digamos que esta señora pese 20 kilos, que es una niña, que este pesa 50, entonces C debe pesar 70, para nosotros decir que es igual, ¿cierto? En ese tema. ¿Qué sucede? Nos dicen, es que usted lo que está sumando pasa al otro lado a restar, pero no es realmente, o sea, eso sí se cumple, ojo, eso sí se cumple, pero no es la forma correcta de verlo. Uno lo trabaja así, pero no es la forma correcta de verlo. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Como es una igualdad y yo no la puedo alterar, pues simplemente, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo acá mi igualdad, pero entonces yo quiero pasar la A para el otro lado. Entonces, si yo quiero pasar la A para el otro lado, yo lo que realmente hago es que digo que tengo A y que A le voy a quitar A y voy a dejar acá el más B. Esta la voy a poner acá en rojo. Como esto es una igualdad, yo tengo acá C. ¿Qué pasa? Si yo a este lado le quité A para que se mantenga la igualdad, ¿qué tengo que hacer al otro lado? Quitará también. Quitar A también. Ahí se mantiene la igualdad. ¿Listo? O sea, si yo quito algo a un lado, debo quitárselo al otro lado. Si yo en una igualdad le sumo algo a un lado, debo sumárselo al otro lado para que no se pierda la equidad. Si yo multiplico un lado por un valor, tengo que multiplicar el otro. Si divido un lado por un valor, divido por el otro. ¿Sí? O sea, para que se mantenga la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo digo acá, A menos A, 0. ¿Cierto? Entonces, finalmente me queda que B es igual a C menos A. Termina siendo lo mismo que nos dijo el profesor. Si esto está con signo positivo, va a pasar acá con signo negativo. Véalo, acá se cumplió lo mismo. Pero ya saben de dónde salió. Sale de que se restó a ambos lados. ¿Listo? De ahí sale. Ahora, ¿qué pasaría si yo estuviera haciendo el ejemplo? Bueno, y ahí se cumple también porque pues B es
70 menos 20, o sea, daría 50. Ahora, ¿qué pasa también en la multiplicación? Si yo tengo acá un algo multiplicado por otra cosa, y esto me dice que es igual a otro elemento, pues pasa lo mismo, muchachos. Yo voy a decir entonces acá a ambos lados que tengo esto, ¿cierto? Que tengo esto, que vuelvo a tener esto. Hasta ahí está, sigue siendo la igualdad. Pero yo puedo decir que voy a hacer un cambio. Voy a decir que voy a hacer un cambio. Y el cambio es que a ambos lados los voy a dividir por esto. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que una cosa dividida a la misma cosa vale 1. Algo multiplicado por 1 da el mismo elemento. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar el resultado, entonces multiplicar por 1 es como no tener nada acá. Entonces, es como si esto que estaba multiplicando pasó a dividir. ¿Listo? Pero quiero que siempre se acuerden de eso. Eso funciona, o sea, funciona de que algo que está sumando pasa a restar, de que algo que está multiplicando pasa a dividir, pero me gusta que entiendan de dónde sale. Porque alguien de pronto dirá, pero el profe no, se le gusta como complicarse. Profe es como complicado. Pero no, muchachos, porque resulta que, digamos, si yo digo, tengo 7 más 2, perdón, tengo 7 más 3 dividido 2 igual a 5, ¿cierto? 7 más 3, 10, dividido 2, 5. Si yo tengo esto, hay veces me cometen este error que les voy a mostrar acá. Entonces, les digo, mándese 3 para el otro lado. Y me cogen y me dicen que es que, listo, profe, entonces queda 7 y el 2. Y como el 3 está positivo, entonces me queda acá así. Y yo, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Pregunto, ¿eso es igual, no? ¿Eso ahí se hizo bien? No, profe, no, tendría que hacer el proceso de primero sumar 7 y 3 y dividirlo por 2 y Pero si pasarlo al otro yo, lado. si yo, por ejemplo, le pongo a esto un nivel más agresivo y yo digo que acá hay una variable X y le digo que me despeje esa variable. Pero la jerarquía de operadores no le deja despejar así. Listo, la jerarquía no me deja despejar así, ¿cierto? Esa es una cuestión. Pero de todas maneras, no falta el que pueda hacer esto, ¿cierto? O puede pasar o no. Pero si está en el numerador, debe permanecer en el numerador, ¿no? Sí, pero pregunto, ¿será que esto puede pasar en la vida real? Que alguien lo haga. De Sí, hacerlo, sí, que quede bien, no. Sí, claro. Sí, puede que no pasar. es válido. No es válido. Esto está malo. Ojo, esto está malo. ¿Por qué no es válido? ¿Y por qué sí a veces pasa? Pasa porque como ese profesor, como les digo yo, con buenas intenciones nos dijo, lo que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo, pues la persona hace esto. ¿Ya? Yo ya les expliqué, no, eso no es lo que se hace, muchachos. Eso no es lo que se hace realmente. Sí funciona. Funciona en algunos casos viéndolo así, pero como por ejemplo en este caso, no, ya otro compañero nos dijo, no, profesor, que usted está explicando ahí tiene que ir por la jerarquía de las operaciones. ¿Cómo así? No, es que primero se hace la multiplicación y la división y por último la suma y las restas. Bueno, listo, o sea que usted me está diciendo es que yo tenía que tener acá esto, el 2 que está dividiendo lo tenía que pasar acá a multiplicar y ahí sí el 7 que estaba sumando lo pasaba acá, me disculpan que el tablero me acabó, a restar, ¿cierto? Ojo. Pero también quiero que tengan presente que es lo que yo les decía.
Ustedes también lo pueden ver de la forma en que yo les explicaba. Ojo, eso no quiere decir que lo tengan que trabajar como yo lo estoy haciendo. Pero usted lo puede tener así. Y acá igual a 5 voy a utilizar la X del mismo color. Y usted puede decir, ah, no, pues lo que pasa, profe, es que yo para mantener la igualdad a ambos lados lo voy a multiplicar por 2. Vea, por 2. Se mantuvo la igualdad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este 2 con este 2 se fue, porque está ahí en la multiplicación. O sea que me viene quedando este pedacito así. ¿Listo? Y ahora, para no ir a dañar la igualdad, entonces como yo tengo acá este 7 y yo lo quiero eliminar, entonces a ambos lados le resto 7. Menos 7. ¿Ya? Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? Que este 7 que está sumando y este 7 que están restando, se van. Y ahí ya quedó la X solita. ¿Listo? ¿Sí fue claro eso? Profe, hágalo con el 3 que tenía al principio, porfa. ¿Con cuál 3? 7 más 3 dividido 2 igual 5. Ah, no, pues daría lo mismo, daría lo mismo. Sería como quitar de acá esta X y ponerle ahí un 3 acá y un 3 acá. Y mira que se cumple. 5 por 2, 10. Menos 7, 3. Y 3 es igual a 3. ¿Sí? ¿Sí? Listo, profe. ¿Sí, sí la cogió? ¿Sí Sí, la sí, sí, cogió? ya. Eso. Sí, ya la O cogí. sea, yo lo que no estoy diciendo que ustedes no sepan resolver una ecuación. Sí, lo que sí quiero que tengan en cuenta es otra forma de verlo. ¿Listo? Otra forma de verlo, porque a veces uno se aprende las cositas de memoria, entonces dice, no, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está viendo pasa a multiplicar y viola una serie de cosas que no son. Como a veces la despejada no está tan fácil, entonces ese método que les acabo de mostrar le puede facilitar en algún momento la existencia. Bueno, ¿para qué les expliqué todo esto? Todo eso fue para qué? Pues sencillamente para decirles que esto acá me termina quedando que n es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Sino que quise hacerles la explicación pues pasito ahí pasito. Hay otra que se llama la tercera ley de Newton y esa tercera ley de Newton simplemente nos dice que siempre que hay una fuerza de acción, hay otra fuerza que actúa en la misma dirección, con igual en la misma dirección y con igual magnitud, pero en el sentido contrario. O sea, entonces dice que si yo ejerzo una fuerza hacia allá a algo, ese algo va a generar una fuerza hacia el otro lado de la misma proporción. ¿Listo? Y acá vemos el ejemplito de que si usted tira una pelotica contra una pared, esa pared la va a lanzar, la va a devolver, la va a repeler con la misma dirección. O si yo le hago fuerza a la pared va a hacer una fuerza exactamente igual en dirección opuesta a mi mano, que es lo que impide que se mueva la pared. Estamos hablando de cuando el elemento está en un estado de reposo. Listo. Ahora nos habla del peso, entonces nos dice que el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un cuerpo debido a la acción de la gravedad, que el vector del peso siempre se dibuja hacia abajo, en sentido pues hacia el sur, y se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Que digamos en esta diapositiva, para esta diapositiva, dice 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero que en realidad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí en la diapositiva se va a aproximar a 10 para que los cálculos sean más sencillos.
Muchachos, antes de continuar, recuerden que ahorita más o menos en 1 minuto y medio se los va a sacar de la reunión. Entonces, para que por favor vuelvan a ingresar, si me hacen el favor. ¿Listo? Entonces, ya también les expliqué que la fuerza normal es la masa, o sea, la fuerza que ejerce el piso, digamos, para no, lo que permite que no se hunda el piso. Y ya tenemos algo también que se llama algo que es la fuerza de fricción, que es una fuerza en oposición al movimiento y que viene dada por un coeficiente de fricción según el terreno donde se encuentre el cuerpo. Es una fuerza de fricción o una fuerza de rozamiento y dice, tiene una dirección igual, perdón, tiene una fuerza igual, pero en sentido contrario al movimiento. Entonces, digamos que si nosotros ampliáramos, como ustedes ven ahí el dibujo de la niña en patines, si nosotros ampliáramos como la superficie, pues nos daríamos cuenta de que las superficies no son perfectamente lisas, sino que las superficies vienen con un corrugado, digámoslo así. Y eso hace que los elementos, digamos, no resbalen, no se muevan libremente. Es algo que se necesita, ¿no? Para poder estar en un